Me dicen si se puede ver, por favor. Ujú. Sí, ya. Muy bien. Sí, sí, salgo en video, ¿no? Creo. Sí, ok. Ya. Entonces, buenas noches con todos. Soy Felipe Leighton y mi compañera Malin Maitillo y les vamos a exponer sobre lo que son enfermedades de vasos pequeños cerebrales o Cerebral Small Vessel Disease. Entonces, ¿qué son estas de aquí? Estas de aquí en sí son un conjunto de enfermedades que pueden aparecer, no es una sola, ¿no? Son varios diferentes tipos de patologías que pueden asociarse a todos los vasos pequeños, ya sean vasos pequeños corticales, subcorticales o profundos, incluso periventriculares. Hay que tener en cuenta que estas enfermedades de aquí eh, son producidas por varios factores de riesgos. Entonces hay factores de riesgos tanto genéticos como factores de riesgos modificables o tanto inflamatorios como decir hipertensión, diabetes mellitus, tabaquismo, usualmente lo que se lo asocia a la inflamación vascular, ¿no? Y tener en cuenta que estos de aquí son predisponentes a strokes en un futuro, siempre que se presenten, así sean enfermedades o lesiones asintomáticas o sintomáticas, van a aumentar la predisposición de estos pacientes a que lleguen a tener un stroke isquémico o un stroke hemorrágico, cualquiera de los dos. Ya más adelante les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que vamos a cubrir aquí? Lo que vamos a cubrir va desde infartos subcorticales, infartos lacunares, microhemorragias cerebrales, microinfartos corticales e hiperintensidades de la sustancia blanca de probable origen vascular. Ya vamos a cubrir, yo voy a hablar de dos de ellos y mi compañera va a hablar de los otros. Hay que tener en cuenta que a estos pacientes de aquí no solo se los debe evaluar por la sintomatología o por la imagen que llegan a tener, sino que a estos pacientes se tiene que correlacionar tanto la imagen que vamos a ver como con la clínica que pueden presentar junto a los factores de riesgo que presentan. Entonces se tienen que evaluar esas tres cosas en conjunto para en un futuro, para tener como un plan a futuro, como un tratamiento preventivo de un stroke secundario. Tener en cuenta que esta es la principal causa de deterioro cognitivo de origen vascular, causa demencia, depresión, incontinencia urinaria y ciertas alteraciones de la niveles de conciencia. Hay que tener en cuenta que es uno de los más comunes en las que se puede asociar y son modificables, eso es lo bueno. Entonces, ¿cuál es el espectro de los cambios microvasculares aquí? En sí, está compuesto por varios hallazgos clínicos que podemos tener tanto como no tener hallazgos clínicos, y sino solo hallazgos imaginológicos, pero en sí tienen que ver con lo que es la irrigación del tejido cerebral, con irrigación de vasos, es decir, de vasos propios y irrigación de nervios. Entonces, Vasa vasorum y la Vasa underborum también tiene que ver. En sí va desde arteriolas de un calibre menor a 0,1 milímetros, capilares y vénulas. Estas van desde lesiones agudas, crónicas, que son progresivas, tanto en sustancia gris como en sustancia blanca, y ya se las va a clasificar dependiendo de cuáles son. Tener en cuenta que la unidad neurovascular juega un papel muy importante aquí, junto a la barrera hematoencefálica, juega un papel súper importante porque esta de aquí, esta unidad neurovascular y esta barrera hematoencefálica es lo que le da la resistencia al tejido cerebral para evitar o para poder salir bien en caso de que haya una injuria, ya sea traumática o vascular, más vascular, vamos a hablar ahorita. Entonces, dependiendo de cómo está esta unidad, de cómo está bien y de cómo está el tejido estructural, depende de cuán bien van a salir, con secuelas o con menos secuelas. Depende bastante de esto. Aquí pueden ver cómo tenemos la superficie pial y estos son los arterioles ya una vez que van hasta acá. Acá tenemos la unidad neurovascular y aquí un vaso nervioso. Ya, la fisiopatología. Entonces, en 1965, el doctor Miller Fisher relacionó lo que es el síndrome isquémica lacunar que todos conocían con varios tipos de etiologías, entonces varios tipos de fisiopatologías. En sí, él lo pudo relacionar con lo que era la hipoyalinólisis, con la arteriolosclerosis, obstrucciones de orígenes de las arterias penetrantes, obstrucciones arteriolares, en el caso también de lesiones de la microvasculatura por depósito de beta-amiloide, que es una proteína mal plegada que se la ve en una enfermedad que se conoce como angiopatía amiloide cerebral, y otras un poco menos frecuentes como lo son CADASIL y los síndromes de colágeno 4A1 y 4A2, y ya los voy a mencionar súper rápido más adelante.
Pero en sí, encontré también un artículo, eh, también de Lancet, que hablaba sobre la etiopatogenia y lo clasificaba, le daba más clasificaciones, porque había más pacientes que se podían presentar con otros tipos. Entonces, el tipo 1 lo relacionó con lo que es la arteriosclerosis y la lipoiolinosis. El tipo 2 lo asoció con lo que tenía que ver con la angiopatía amiloide cerebral, y el tipo 3 con cualquier otro factor genético que predisponga que no sea la angiopatía amiloide cerebral. Ahí tenemos el CADASIL, lo que es la enfermedad de Fabry y las mutaciones de colágeno, entre otros. De ahí, los tipo 4 los clasificó como los que eran los daños de vasos pequeños, pero eran mediados por enfermedades autoinmunes. Ahí metió lo que era la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss, la colingitis microscópica y, entre algunos, también síndrome de Genero. De ahí el tipo 5 lo clasificó como las colagenosis venosas y al final otros tipos de enfermedades de vasos pequeños, los que tienen que ver con degeneración producida en casos de Alzheimer y entre otros. Aquí podemos ver en sí, y ahorita que voy a hablar de la fisiopatogenia, tiene que ver con dos rutas, una ruta siendo el engrosamiento de los vasos junto a la destrucción, y la otra tiene que ver con la disminución del grosor de los vasos y producción de aneurismas y rotura de estos. Entonces, por un lado van las hemorragias y por el otro lado van los infartos. Entonces, si tenemos en cuenta los factores de riesgo que pueden tener tanto los modificables como los genéticos, estos de aquí ambos van a contribuir a lo que es la enfermedad de vasos pequeños. En sí, la pérdida de las células musculares de los vasos y la restricción de los lúmenes va a llevar a un aumento del grosor de estos vasos. Este aumento del grosor va a disminuir el flujo del tejido cerebral y va a disminuir la capacidad de autorregulación de este mismo. Lo que al fin y al cabo puede llevar a dos cosas, ya sea a una isquemia aguda localizada o a una isquemia crónica, a una isquemia subcortical crónica. Tener en cuenta que la aguda también puede terminar en una crónica, pero usualmente se pueden diferenciar en dos, excepto en el caso de los infartos lacunares con los infartos subcorticales recientes, que ya lo voy a hablar. En el caso de que sea crónica, vamos a tener infartos incompletos, lo que tiene que ver con desmielinización, la pérdida de oligodendrocitos y el hecho de que haya un daño axonal junto a los astrocitos viniendo y encargándose de estos oligodendrocitos ya destruidos. Estos de aquí usualmente tienen que ver con hiperintensidades difusas que se pueden ver en secuencias de T2 de resonancia magnética, tales como lesiones hiperintensas de una probable causa vascular o leucocariosis, que también se los conocía en TC. En el caso de que sea aguda, podemos llegar a una necrosis focal o completa, incluso una pancnecrosis, que ya sea en materia blanca o en sustancia gris o en sustancia blanca. Usualmente esto de aquí va hacia lo que tiene que ver con cavitaciones, lo que son infartos lacunares, que se pueden ver mejor en secuencias de resonancia magnética como FLIR. Y si vamos por el otro lado, el daño de estos vasos, usualmente por los factores genéticos como las deficiencias de colágeno, entre otros, va a conllevar a la disminución del grosor de estos vasos y de la formación de microaneurismas. Por ejemplo, en el caso de la angiopatía cerebral amiloide, pasa esto. Hay esa deposición va a hacer que los vasos disminuyan de tamaño y se forman aneurismas. Esto de aquí va a dañar la barrera hematoencefálica, que junto a la inflamación y a la apoptosis que también va a ocurrir de oligodendrocitos, va a terminar llevando a un daño de este. Estos microaneurismas pueden llegar a romperse causando una de estas dos, o hemorragias microscópicas o ya hemorragias macroscópicas, que van a terminar en destrucción del parénquima mayor. Usualmente esta va con lo que tiene que ver con hematomas grandes, y esta de aquí, la microscópica, se asocia con lesiones microhiperintensas que se pueden ver en secuencias de gradiente, de eco gradiente en la resonancia magnética. Entonces eso como que tener en cuenta por dónde van a ir los tipos de lesiones. Ya, de aquí, entonces, la resonancia magnética es algo muy, muy útil porque nos da datos que no nos puede dar normalmente la tomografía computarizada en estos casos. Tener en cuenta que se puede clasificar de esta manera. Vamos a tener las lagunas, los infartos subcorticales recientes, las hiperintensidades de materia blanca, los espacios perivasculares aumentados de tamaño, los microinfartos, las microhemorragias cerebrales, la siderosis superficial, que esto pasa usualmente cuando hay hemorragias o hematomas, más hemorragias, que termina siendo el último producto de la siderina termina siendo el último producto que se va a quedar en la parte superficial, y los microinfartos corticales también. Entonces, para hacerlo un poco más didáctico y tener una idea de cómo se van a ver, entonces,
tenemos este gráfico de aquí. Entonces, si ustedes logran observar, en lo que tiene que ver con infartos subcorticales recientes, vamos a ver que son lesiones hiperintensas que son mejor identificados en una resonancia magnética de difusión, ya que estas de aquí nos pueden mostrar microinfartos también, ya más adelante les voy a mostrar una foto, que van a tener como y, lesiones hiperintensas. Entonces, esto de aquí ya vamos a ver que se le tiene que diferenciar de las lagunas por el hecho de que las lagunas van a cavitar. Estas de aquí no. Al progreso, mientras va progresando y va recuperándose el paciente, estas de acá terminan cavitando. Infartos subcorticales recientes no cavitan y no presentan una sintomatología. También tenemos lo que son las hiperintensidades de materia blanca, que se van a clasificar en dos. Ya lo voy a mencionar. Estas aquí se ven mejor en FLAIR, en resonancia magnética por FLAIR y por T2. Por otro lado tenemos las lagunas que pueden llegar de 3 a 15 milímetros. Estas aquí se ven bien en FLAIR. Se llega a ver un halo hiperintenso alrededor de la lesión hipointensa, pero ya en el proceso crónico. Tenemos los espacios perivasculares agrandados que se pueden ver en diferentes partes. Se pueden ver ya sean como forma lineal o como forma como pequeños vasos agrandados. En T2 se van a ver hiperintensos, mientras que en T1 y en FLAIR se van a ver hipointensos. Y por último tenemos las microhemorragias cerebrales, que se las ve mejor en imagen ponderada en significancia estas de aquí. Entonces, para tener una idea, si yo en la primera imagen que tengo aquí, en la A, menciono que esta es una resonancia magnética tipo FLAIR, ustedes pueden observar dos lesiones aquí. Si pueden ver, la flecha está apuntando aquí a una lesión hipointensa. Entonces, que yo puedo observar en FLAIR. Si yo la puedo observar en FLAIR y veo que es una lesión hipointensa, probablemente está justo donde están los ganglios basales. Entonces, puedo clasificarlo como un infarto ya lacunar. ¿Por qué lacunar? Porque usualmente los infartos subcorticales recientes no me van a dar una imagen hipointensa, a diferencia de estos. Pero ya lo vamos a hablar más adelante. Y también, si ven alrededor de los ventrículos, vamos a ver estas hiperintensidades que tienen un probable origen vascular. En esta segunda tenemos una resonancia magnética obtenida por gradiente eco, en la que podemos ver tanto como una hemorragia en el lóbulo frontal y como se puede ver siderosis, justo aquí, ya se tirando para el lóbulo occipital. Se los ve como imágenes hipointensas, lineales en este caso. En el caso de la imagen C, tenemos una resonancia magnética, está ponderada en T2, en la que podemos ver, ustedes alcanzan a ver dónde está la flecha, se pueden ver pequeños espacios perivasculares agrandados. Aquí lo podríamos decir que está a nivel de los ganglios basales. Alcanzan a ver. En la imagen D tenemos una resonancia magnética en FLAIR en la que podemos ver tanto atrofia cortical como subcortical, tanto cortical como subcortical, junto a unos espacios perivasculares que no podríamos decir totalmente que están junto a unos espacios periventriculares que podríamos decir que están agrandados, pero no totalmente, pero sí a unas imágenes hiperintensas que están alrededor de estos ventrículos. Entonces, unas imágenes hiperintensas periventriculares de probable origen vascular. Acá, en la imagen E, tenemos una resonancia magnética, está ponderada en significancia, esta de aquí, si ustedes alcanzan a ver, tiene varias imágenes pequeñas, hipointensas, difusas a través de todo, tanto como los lóbulos temporales, si alcanzan a verlos, que probablemente sean microhemorragias, como los podemos clasificar, tanto microhemorragias como hemorragias ya un poco más grandes. Y en esta última imagen, si le alcanzan a ver, esta es una imagen, tener en cuenta que las resonancias magnéticas están en método de difusión, son las que mejor se pueden usar para tratar de ver microinfartos, que no se pueden ver en ninguna otra usualmente. Entonces, si alcanzan a ver aquí este pequeño puntito blanco que está acá en este recuadro aumentado, es un microinfarto subcortical, probablemente. Entonces, ahora para hablar ya en sí, en los subtipos, vamos a tener los infartos lacunares y los infartos subcorticales recientes. Ahora, estos de aquí pueden ir de 3 a 15 centímetros, tener en cuenta los infartos subcorticales recientes. ¿Por qué se llaman recientes? La cosa es que los infartos subcorticales recientes en sí es un término que puede reemplazar a los infartos lacunares, ya que los infartos lacunares se los podría clasificar más como algo crónico, ya que se puede evidenciar el proceso de cavitación de los infartos lacunares ya después de un tipo de evolución. Hay veces que se puede evaluar al comienzo, pero no es todo el tiempo. Estos aquí, estos infartos subcorticales recientes, este término está tratando de reemplazar un poco lo que son infartos lacunares, ya que estos infartos subcorticales pueden estar tanto
en lugares en materia gris o blanca subcortical, como en los lugares donde se van a infartar, donde van a estar los infartos lacunares. ¿Dónde va a ser esto? Solamente donde están los ganglios basales, en lugares donde está, por ejemplo, la clasificación de M1, las arterias lentículo estriadas, irrigando tanto tálamo, lentículo estriadas, la arteria recurrente de Hübner, ramas de la arteria cerebral anterior, las tálamo perforantes, las talamocapsulares, y también a nivel del puente de todo el tallo cerebral, tener en cuenta que las ramas pontinas paramedianas también van a ser lugares de estos microinfartos que podemos ver. Usualmente van a estar en esta zona, en la resonancia magnética es más donde se los ve aquí. También hay casos en los que se los puede ver en el puente. Y tener en cuenta que si es un infarto subcortical reciente, es una imagen hiperintensa que va a terminar y durante todo su proceso de recuperación va a mantenerse hiperintensa hasta que ya se recupere y regrese a ser, isodensa. Perdón, hiperintensa no, isodensa, hiperdensa. Y va a regresar a ser del mismo color del parénquima. Mientras tanto, en cambio, el infarto lacunar va a ser una imagen hiperintensa que va a terminar en una cavitación hipointensa con un halo hiperintenso y va a terminar como una imagen hipointensa después de bastante tiempo de evolución. Tener en cuenta que estos son lugares donde se pueden presentar y en la etapa aguda y en la etapa crónica, como ya les dije, en resonancia por difusión se pueden ver así, hiperintenso en la etapa crónica, en ADC se puede ver como una imagen hipointensa e hiperintensa, y en el caso de FLAIR se puede ver como un aumento de señal en la etapa aguda, una disminución de señal en la etapa crónica, y en lo que es T1 se puede ver en disminución de señal y también disminución de señal en la etapa crónica. Entonces, sí, ustedes entendieron eso. Aquí tenemos la diferencia entre las dos. Estos son dos pacientes que se evaluaron. Ustedes pueden ver cómo aquí tienen un infarto subcortical reciente, el cual fue evaluado aquí. Estas son imágenes de difusiones para poder ver los microinfartos mejor. Y luego, alrededor de 42 meses, este paciente, se pueden ver en el resto de las tomografías, regresó a tener casi la misma densidad que el tejido cerebral a ese nivel. Entonces, podemos decir que este paciente nunca cavitó. Por otro lado, acá tenemos otro paciente que va a presentar una lesión en puente hiperintensa en esta imagen de difusión, en esta resonancia magnética de difusión, que si ustedes logran ver alrededor de estos 12 meses que se lo fue evaluando, fue cavitando. Entonces podríamos decir que aquí probablemente tiene un infarto lacunar. Este fue un infarto lacunar que se veía exactamente así, igual que un infarto subcortical reciente, el cual terminó cavitando y se queda así. Esto influye bastante en la recuperación de los pacientes, ya que no hay una recuperación total de la integridad estructural en este paciente, en el del infarto lacunar, a diferencia del infarto subcortical reciente. Entonces van a mejorar de diferente manera. Ya, ahora tenemos las hiperintensidades en materia blanca de un presumido origen vascular. Estas aquí pueden variar de tamaño. Tener en cuenta, estas aquí se ven mejor en imágenes ponderadas en FLAIR y en T2. Se ven como imágenes hiperintensas y estas aquí son un factor de riesgo muy grande para stroke isquémico y para hemorragia intraparenquimatosa. Estas aquí son varias de las causas de deterioro cognitivo que se pueden presentar y tener en cuenta que cuando se daña esta materia blanca, ¿no? El hecho de tener un daño en la materia blanca me va a disminuir la integridad estructural que tiene el tejido cerebral. Esta disminución de integridad estructural del tejido cerebral me va a disminuir la capacidad de conducción que tiene el tejido cerebral. Si esta capacidad de conducción disminuye, la capacidad del paciente de recuperarse de un stroke va a disminuir bastante, muchísimo, tiene mucha influencia en esto. Entonces, tener en cuenta que esto tiene que ver más con el proceso de neuroplasticidad. Es como si esa neuroplasticidad se termina perdiendo, porque ya no hay integridad estructural al fin y al cabo. Entonces, estos aquí los podemos clasificar en dos. Por su topografía, los podemos clasificar en hiperintensidades en materia blanca periventriculares. Si ustedes alcanzan a ver las flechas, aquí se pueden ver muy pequeños. Estas son imágenes en FLAIR ponderado con T2. Y en las hiperintensidades de materia blanca profundas. Estas aquí pueden ser subcorticales o lesiones también aisladas.
lesiones de materia profunda, como se les dice. Aquí pueden ver donde la flecha nos marca. Ya. Tener en cuenta que dependiendo de dónde esté la lesión, se puede ver un diferente tipo de fisiopatología. Es decir, el modelo histológico que se pudo obtener de aquí era diferente. Entonces, podemos decir que dependiendo de dónde está la lesión, la causa es diferente. En el caso de las hiperintensidades de materia blanca periventriculares, teníamos causas como la congestión venosa por colagenosis, eh, la gliosis subependimaria y la única causa que no es vascular, que es la discontinuidad del trayecto o del epitelio ependimario. Esta de aquí, y lo voy a explicar más adelante, que cuando hay una discontinuidad del epitelio ependimario, se va a filtrar líquido cefalorraquídeo adentro y se va a perder plasma del tejido cerebral, y por eso ocurre. Y es la única causa no vascular que podemos asociar a estas de aquí. De ahí tenemos en causa de hiperintensidades de materia blanca profundas, lo que tiene que ver con pérdida progresiva de la mielina, la fibrohialinosis de arteriolas, la pérdida axonal, los espacios periventriculares agrandados y también gliosis reactivas que podemos tener. Entonces, severidad. Hablando de severidad en estos pacientes, tenemos que tener en cuenta que hay varios determinantes de severidad. Entonces, ¿qué me va a determinar cuán severas van a ser estas lesiones en la resonancia magnética de este paciente? Pues los factores de riesgo, principalmente la edad avanzada, el hecho de que el paciente haya tenido un stroke isquémico o un hemorrágico previo aumenta la probabilidad de que estas lesiones sean más severas. También, o sea, aparte de que estas lesiones me aumentan la probabilidad de tener un stroke secundario, el hecho de que haya tenido uno antes de esto aumenta más la probabilidad, o sea, se acumula. Factores genéticos también que van a causar esto, ya lo hemos dicho, tanto como Cadacil, Caracil, esos son los que más se pueden asociar a las hiperintensidades de materia blanca. Y factores de riesgo cardiovasculares modificables, tales como son la hipertensión, el diabetes, el tabaquismo, la hiperlipidemia y el uso crónico de alcohol o el abuso de alcohol. Así pueden ver cómo, dependiendo, puede presentarse una severidad aún mayor. Mientras más factores de riesgo se pueda tener, más determinantes de estos, peor va a ser la lesión. El CADASIL, para mencionarlo rápidamente, ¿qué es el CADASIL? El CADASIL es una enfermedad cerebral, ¿no? En sí es una enfermedad autosómica dominante. Está aquí que se va a presentar con lo que son infartos subcorticales y leucoencefalopatías. Estas de aquí, tener en cuenta que se presentan bastante en lo que es la materia blanca y subinsular, lóbulo frontal y lóbulo temporal, en todos en parte de materia blanca. Por eso se lo puede asociar con las hiperintensidades de materia blanca. Estas de aquí se las puede ver también en ganglios basales, en tálamo y en puentes. También en lo que es el lóbulo occipital. También el Caracil se lo puede incluir aquí. El Caracil es lo mismo, pero es en el caso de que la enfermedad sea recesiva. ¿Cuáles son los mecanismos subyacentes de estas hiperintensidades de materia blanca? Entonces, como ya lo dije, hay dos, origen isquémico y el origen no isquémico. En el caso del origen isquémico, primero hay una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a llevar a un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto de aquí va a causar fuga del plasma hacia la pared del vaso, lo que al fin y al cabo va a causar una inflamación perivascular del vaso, tales como las imágenes perivasculares que hemos visto. Estas de aquí luego van a llevar a la pérdida de la integridad, tanto estructural micro, que podríamos llegar a ver en una resonancia magnética ponderada en difusión, tanto como macro, que podríamos llegar a ver en una imagen ponderada en FLAIR con T2, si la ve de mejor manera. Lo que al fin y al cabo me llega a las hiperintensidades de materia blanca, ya sea periventricular o profunda. Y en el caso de la causa no isquémica, como ya lo había dicho, es la interrupción del trayecto ependimario o del epitelio ependimario. Esto de aquí, el hecho de perder el trayecto ependimario o el epitelio ependimario va a causar un aumento de la reabsorción de agua, junto a una fuga de líquido cefalorraquídeo hacia dentro del tejido cerebral y un flujo transependimario anormal, va a causar estas hiperintensidades periventriculares. Solo se las puede ver en hiperintensidades periventriculares, no en otras. En las profundas no se las va a ver. Ahí no, ahí solo son causas vasculares. Esta es la única causa. Y para terminar, revisar rápidamente el caso, un caso que nos había propuesto el artículo. Una mujer de 64 años
se presenta a la emergencia, en el departamento de emergencia, luego de descubrir una debilidad en su cara izquierda, brazo izquierdo y pierna izquierda al levantarse. El hecho de que ella tenga unos antecedentes patológicos personales de hipertensión y de tabaquismo ya nos da una idea para dónde nos quiere ubicar este caso. Entonces, en la evaluación inicial, en la escala del NIS, podemos ver que tenía una escala total del 6. Así lo hacía su tomografía. Entonces, si ya tenemos una escala del NIS del 6, esta paciente ya no era elegible para lo que era el tratamiento intravenoso de alto plazo, porque ya habían pasado las 4.5 horas y el hecho de que ella haya visto haya sentido esta debilidad al levantarse, no teníamos idea de cuánto tiempo habrá pasado desde que esto ocurrió. Tener en cuenta que ella llegó y lo primero que pasó, se mostró esta resonancia magnética, ¿no? Resonancia magnética, acá tenemos en difusión es lo que mejor se puede usar. En el caso de que no encontremos en una tomografía, se puede pasar a la resonancia magnética de difusión, ya que esta es la que mejor se pueden ver los microinfartos, o en la que podemos ver una imagen hiperintensa, que alcanzan a ver aquí, y la podríamos clasificar. Si esto es brazo anterior, brazo posterior, y acá tenemos lo que es el núcleo lentiforme. Podríamos decir que está en el núcleo lentiforme, ¿no? Entonces, que tanto aquí como acá se pueden ver hiperintensidades en la materia blanca, hiperintensidades periventriculares, como acá se puede ver una hiperintensidad que no sabemos todavía si es un infarto subcortical, que es probablemente un infarto subcortical reciente, o un infarto lacunar, porque hay que ver cómo evoluciona la paciente. Entonces, tener en cuenta esto de aquí, entonces esto nos podría explicar ya por qué la paciente está teniendo esta sintomatología. En este caso agudo, que la paciente presentó la sintomatología, porque se nos está llevando lo que tiene que ver con el núcleo lentiforme del lado derecho y la cápsula interna. Entonces, luego de esto, a la paciente se le dio lo que es hipertensión permisiva, que es como la respuesta normal que tiene el cuerpo y que se puede utilizar para controlar un microinfarto en estos casos. Y luego se le dio tratamiento de prevención secundaria para un futuro stroke y se la debía evaluar después de esta paciente. Tener en cuenta que se la mandó con atorvastatina para poder controlar. Esto tiene que ver más con lo que son, lo que es la reducción de niveles de colesterol en la prevención secundaria de stroke, que lo hablaba el artículo, y también a poder modificar estos factores de riesgo que ella tenía. Entonces, ustedes logran ver el hecho de que haya tenido, este ejemplo nos muestra cómo factores de riesgo, tales como la hipertensión y el tabaco, pueden llevarnos a estas enfermedades de vasos pequeños, que se pueden manifestar como infartos lacunares. En este caso, probablemente va a ser un infarto lacunar por la sintomatología que presenta el paciente, ya que los infartos subcorticales recientes usualmente no presentan sintomatología. Por eso podríamos decir, pero habría que evaluar a la paciente después y tener en cuenta que se pueden acumular estos aquí. Ya, aquí sigue mi compañera. Muy bien. Gracias. Lo importante de todas estas resonancias que tú examinaste, eh, todos esos pacientes evolucionan al deterioro cognitivo y hay estudios de pacientes que asintomáticos neurológicamente con enfermedad de pequeño vaso, que son diabéticos o hipertensos, que ya solamente por el hecho de ser ateroescleróticos ya tienen disfunción cognitiva, no necesariamente llegan a demencia, pero ya tienen disfunción cognitiva. Muy bien. Exacto. A ver, Mayli, dígame, Felipe, iba a decir algo. No, sí, iba a decir, o sea que sí, efectivamente, que hay veces que ya pueden tener un deterioro cognitivo que no es muy como apreciable, por decirlo así, clínicamente, pero ya lo tienen y se lo evidencia al fin y al cabo cuando se les hace una resonancia de chequeo o lo que sea. Cuando le haces las pruebas neuropsicológicas, Ajá. cuando le haces una batería completa de memoria y de atención, ahí se ve velocidad de pensamiento, ahí se ve. Ajá, exacto, y como no tienen usualmente un antecedente de un stroke o de algo, uno no pensaría en eso, De hasta que acuerdo. piensen esto. A ver, Mayli, te doy la respuesta. Buenas noches.
Ahora sí, recapitulando lo mencionado por Felipe, la enfermedad de vasos pequeños va a ser un grupo de enfermedades que resultan de procesos inflamatorios, hipoxémicos crónicos y que van a ser factores de riesgo para strokes isquémicos, hemorrágicos, para también manifestaciones neuropsiquiátricas que se pueden acompañar con deterioro cognitivo, como lo estaban mencionando, y con otras manifestaciones que voy a mencionar más adelante. No sé qué pasó con la diapositiva. Sí, sí, es que creo que como tienes tú el control, te toca exponer. O sea, te toca ponerles. ¿Puedes compartirlo tú, por favor? Porque Sí, sí, pero me tienes que dar el control. la doctora sí podría darle el control. No, tú lo tienes. Tú me lo puedes dar. ¿Cómo es? Eh, Creo que en participantes das encima de mi nombre y te sale. Dale. ¿Ya lo tienes? Ya. Ya. Bueno, entonces, entre los subtipos hemorrágicos que vamos a encontrar en esta enfermedad, tenemos la hemorragia intraparenquimatosa aguda, las microhemorragias cerebrales, las macrohemorragias subclínicas, las hemorragias subaracnoides corticales y la siderosis cortical superficial. También, como le estaban mencionando ahora, estas pueden ser asintomáticas, como se pueden asociar a síndromes de afectación cortical focal, como la depresión o convulsiones e diseminencia cortical. El estudio de imagen de elección va a ser la resonancia magnética, por lo que hay que tener en cuenta su afectación a nivel de la sustancia blanca. De esto hablamos de las hiperintensidades de la sustancia blanca, que dependiendo de su tipo pueden ser simétricas como asimétricas. Ahora, enfocándonos un poco en las microhemorragias cerebrales, estas van a tener imitadores, que se pueden dar por depósitos de hierro, calcio o malformaciones cavernosas. También van a tener factores predisponentes, como son pacientes adultos mayores, hipertensión, antecedentes de strokes o de hemorragias intraparenquimatosas. Y van a tener una mayor sensibilidad en secuencias de T2, eco gradiente y la imagen ponderada en susceptibilidad. Estos subtipos hemorrágicos fueron estudiados a través de la angiopatía mieloide cerebral, que es una enfermedad de vasos de pequeño y mediano calibre, en donde habrá un depósito de sustancia mieloide en la media adventicia y que va a tener una predilección a las arterias de la superficie cortical y leptomeningia, como observan en la primera imagen, estos depósitos verdes. Por la clínica se lo suele diagnosticar como una siderosis superficial, que esto va a ser una enfermedad neurológica poco frecuente que se caracteriza por la pérdida auditiva, neurosensorial progresiva, ataxia cerebelosa, signos piramidales y a nivel de neuroimágenes se va a observar los depósitos de hemosiderina. El artículo mencionaba que para el diagnóstico se utilizaban también los criterios de Boston, que en la siguiente diapositiva vamos a entender que necesitamos los estudios anatomopatológicos para poder clasificarlos. En caso de que los tengamos, podemos definir a la angiopatía mieloide cerebral como definitiva o probable. En el caso de definitiva, esta por lo general se da post-mortem y se evidencia en el tejido cerebral una hemorragia intraparenquimatosa lobar y también la angiopatía mieloide cerebral severa con una vasculopatía. En el caso de una angiopatía mieloide cerebral probable, encontramos el tejido patológico con la angiopatía amiloide cerebral y a nivel de imágenes puede presentar ya sea una hemorragia intraparenquimatosa lobar, microinfartos cerebrales o la siderosis cortical superficial. En caso de que no entendamos de la anatomía patológica o del estudio, esta se puede clasificar en una angiopatía mieloide cerebral probable o posible. Ambas necesitan de que la edad del paciente sea mayor o igual a 55 años. Pero en una angiopatía mieloide cerebral probable, a nivel de imágenes, debe presentar una hemorragia intraparenquimatosa lobar múltiple o un microinfarto cerebral, o también podría presentar una hemorragia intraparenquimatosa lobar única con siderosis superficial cortical. Mientras que una angiopatía mieloide cerebral posible, aparte de la edad, de imágenes que presenten una hemorragia intraparenquimatosa lobar única, microinfartos cerebrales o una siderosis superficial cortical. No puedes decir microinfartos cerebrales, porque la angiopatía amiloide lo que produce es sangrado, o sea, microsangrados. Claro. Los microsangrados son los que se diagnostican con el eco gradiente. Ok. Sí.
Siguiente. Bueno, en esta ilustración se busca explicar la relación que hay entre el diámetro del vaso y la predilección hacia distintos procesos patológicos. Entonces, como estábamos hablando de la angiopatía mieloide cerebral, esta estaba relacionada a una afectación más superficial, a los vasos corticales y leptomeningios, mientras que una afectación más profunda encontramos a patologías no mieloides, que aquí podemos mencionar los aneurismas de Charcot-Bouchard en las arteriolas ventículo-estriadas, que va a predisponer a un riesgo de hemorragias intracerebrales no lobares. Siguiente. Bueno, el artículo también mencionaba a los marcadores de neuroimagen en la enfermedad de vasos pequeños. Uno de esos eran los espacios perivasculares agrandados, que también se lo conocía como un estado criboso, status criboso. Esto es una variante patológica de los espacios de Virchow-Robin, que en la ilustración lo pueden observar como la forma granulada, esos espacios, y en imágenes se van a observar como lesiones punteadas, menores de 3 milímetros en resonancia magnética, y también se pueden observar como formas longitudinales, que van a tener o se van a presentar a nivel de los ganglios basales, centrum semiovale, el tálamo y el hipocampo. Siguiente. En las imágenes superiores podemos observar las lesiones punteadas a nivel de los ganglios de la base, y en las imágenes inferiores también vemos estos puntos, y tenemos que saber que estos en T6 se van a observar hipodensos, en T2 hiperintensos, en FLAIR hipointenso, y que la secuencia para la detección de estos espacios perivasculares agrandados que se prefiere es el MP range, que es el eco de gradiente rápido preparado por magnetización ponderado en T1. Siguiente. En las imágenes superiores, que están señaladas con la flecha roja, podemos observar también las lesiones punteadas, y las flechas azules en las imágenes inferiores vemos las lesiones longitudinales, como unas tiritas hiperintensas. También otros marcadores de las neuroimágenes son los microinfartos corticales. Estos pasan silentes, desapercibidos, y su detección es más sensible en la secuencia de difusión. Ahora, en el artículo se mencionaba sobre el blooming artifact, que se refiere a que en imágenes estos microinfartos pueden parecer más grandes de lo que realmente son, y debido a un artefacto o una distorsión de la imagen, y suele ser erróneo su diagnóstico debido a eso, y se confunde con infartos lacunares. Y la atrofia cerebral también es otro marcador en neuroimágenes, donde se va a observar una disminución simétrica del volumen cerebral, unos surcos agrandados, un aumento de espacios del líquido cefalorraquídeo, y como observan en las imágenes, estos se suelen acompañar con otras afectaciones, como vemos en la primera imagen, una hiperintensidad periventricular, y en la segunda imagen, una laguna señalada con la flecha amarilla. Siguiente. Hemos hablado de los marcadores en neuroimágenes. ¿Alguien me puede decir cuál vemos aquí? Un espacio periventricular agrandado. Sí. Aquí observamos espacios periventriculares agrandados, que son las lesiones punteadas, que se ven hiperintensas e hipointensas, dependiendo de la secuencia, y van a tener una predominancia en el hemisferio izquierdo. Siguiente. En este cuadro se asocian las afectaciones que se van a observar en la enfermedad de vasos pequeños. En el primer grupo encontramos a las enfermedades de vasos pequeños no amiloidales, aterosclerosis, edad avanzada y la microangiopatía degenerativa. Y en el segundo grupo encontramos a las enfermedades de vaso pequeño junto con amiloidales. También encontramos la angiopatía mieloide cerebral hereditaria esporádica, y también se relaciona con edades avanzadas. En el primer grupo se va a observar que a nivel de neuroimágenes una mayor frecuencia de microhemorragias cerebrales profundas,
Es muy raro observar aquí una siderosis cortical superficial. Se encuentran espacios perivasculares agrandados más a nivel de los vasos de los ganglios de la base, y en las hiperintensidades de la sustancia blanca no van a tener una predominio en alguna región cerebral. Mientras que en el segundo grupo tenemos que las hiperintensidades de la sustancia blanca tienen un predominio posterior, donde se va a observar siderosis superficial cortical, que es característico de la angiopatía mieloide cerebral, donde los microhemorragias cerebrales van a ser lobares, a diferencia del primer grupo, que van a ser más profundas, y que los espacios perivasculares agrandados van a ser más en el centrum semioval. Dentro de los síndromes clínicos vamos a encontrar strokes lacunares en el primer grupo, que son profundos, con una predilección en los ganglios basales, en el tálamo, y encontramos un déficit cognitivo y demencia. Mientras que en el segundo grupo encontramos hemorragias intracerebrales lobares, con un déficit también cognitivo y de demencia, y también con un indicio a la enfermedad de Alzheimer. Siguiente. Esta es la imagen que habló Felipe, donde se realizan esquemas de cómo se van a observar estas lesiones y su secuencia de resonancia magnética más sensible. Pero ya lo explico, entonces. Seguimos. Bueno, dentro de los síndromes clínicos, la enfermedad de vasos pequeños va a ser la causa principal y más común del deterioro cognitivo y demencia, y esto se relaciona a su mecanismo por la hipoperfusión cerebral de la sustancia blanca, los infartos recurrentes y múltiples. También se va a observar manifestaciones neuropsiquiátricas que son muy diversas, que van desde apatía, depresión, alucinaciones, parkinsonismo, trastornos del sueño. Además, en el artículo se mencionaba sobre los síntomas urinarios y se habló sobre un estudio que se denomina LADIS, en donde 639 pacientes con enfermedad de vasos pequeños, todos presentaron síntomas urinarios que iban desde nicturia, una micción frecuente, urgencia e incontinencia urinaria. También se va a presentar alteraciones en la marcha y se demostró que las hiperintensidades de la sustancia blanca y las lagunas se asociaban con una velocidad reducida de la marcha, de la longitud de zancada y la cadencia. Se observa el signo vulvar, el signo pseudovulvar o la labilidad emocional, que se caracteriza por una expresión emocional exagerada y cursa con cuadros de llanto o de risa. Y además, estos signos clínicos se suelen presentar con otros trastornos neurodegenerativos. Un ejemplo es la enfermedad de Alzheimer, en donde el 50% de estos pacientes van a presentar enfermedad de vasos pequeños. Siguiente. También se hablan sobre los síndromes de stroke lunar comunes. Entre estos tenemos el stroke motor puro, que se debe a una lesión del tracto córtico-espinal, ya sea a nivel de puente, de brazo posterior de la cápsula interna o de la corona radiada, y se va a manifestar como una hemiparesia contralateral de predominio facio-brachiocrural. También tenemos el stroke sensorial puro, que se debe a una lesión del núcleo ventral posterolateral del tálamo, y se va a manifestar como una hemihipoestesia contralateral de predominio facio-brachiocrural. Tenemos el stroke mixto, que es sensorial y motor, se debe a una afectación tálamo-capsular y se manifiesta como una hemiparesia y una hemihipoestesia contralateral. También se encuentra el síndrome de la mano torpe, que se debe a una lesión de puente y de la rodilla de la cápsula interna, y se manifiesta con disartria y debilidad de la mano contralateral. Esta va a ser una mano torpe y en estos casos se hace las pruebas de precisión o se solicita al paciente que escriba y se va a observar su debilidad. La hemiparesia atáxica también se observa por lesiones a nivel de puente y de cápsula interna y se va a manifestar como una hemiparesia contralateral y ataxia de brazos y piernas contralateral. Siguiente. Tenemos que saber que no hay un tratamiento específico, que el objetivo es mitigar las secuelas de la enfermedad de vasos pequeños y que para esto se recomienda minimizar la pérdida de penumbra, que en pacientes con stroke isquémico menor la terapia es antiplaquetaria con aspirina y clopidogrel o que puede ser monoterapia.
También se recomienda el uso de estatinas para la prevención de stroke secundario y revertir la coagulopatía y el manejo de hipertensión, que ha demostrado que disminuye la progresión de las hiperintensidades. Y que para esto se recomienda el Cilostatsol, que es un vasodilatador, los Vitatops, que son las siglas para Vitamins to Prevent Stroke, en donde se recomienda la vitamina B6 y B12, y modificar los factores de riesgo, en donde se recomienda una dieta mediterránea, dejar el tabaco y ejercicio. Gracias. Muy bien. Para que vean que cuán importante es todo lo que corresponde a la prevención. Una vez ya establecida la lesión estructural, pues ya no tienes marcha atrás. Y una vez establecido las lagunas y los síndromes lacunares, la demencia llega en algún momento y se asocia muchas veces las demencias degenerativas con demencia tipo Alzheimer. De hecho, si bien es cierto que la mayoría son Alzheimer de las demencias, el segundo grupo está liderado por la demencia vascular, aunque ahora ya hay una tendencia a considerar la enfermedad de cuerpos de Lewy también como segundo en la línea. Pero en todo caso, frente al Alzheimer tú no puedes hacer nada, porque no hay cómo saber anticipadamente que tú tienes o el gen, o puedes hacerlo si que quieres hacer un tipo de estudio genético, pero no hay una vacuna o algo que haga una regresión del depósito de amiloide. O sea, no hay chance de que sobre la cascada amiloide algo actúe. Y sobre la demencia de cuerpos de Lewy, que es también una demencia degenerativa, se forman inclusiones citoplasmáticas que dan parkinsonismo, que dan alucinaciones, y también es un trastorno histopatológico que no hay una curación para reversión. Y en cambio la demencia vascular es como que tú en el camino vas ahorrando y vas trazando y vas dibujando cómo va a ser tu vejez. El que es hipertenso ya a los 40 años, pues tiene que cambiar su estilo de vida, porque no sabemos si va a evolucionar a ese grupo de pacientes y a los 60, a los 70 años ya no va a poder manejarse por sí solo. Es como una inversión a largo plazo. Y eso es algo que los pacientes todavía no logran entender. O sea, nuestros pacientes, seguramente, como decía ayer Achi, la capacidad de educación o de entendimiento de nuestros pacientes les impide todavía como hacer conciencia. Hoy día veía a una paciente yo en la consulta que le encontraba con la presión alta y ella me decía, pero es que hoy día me tomé la presión y amanecí con presión normal, ¿para qué me voy a tomar la pastilla de la presión? O sea, todavía hay ese concepto de que el diabético es a veces diabético y el hipertenso es a veces hipertenso. No, el hipertenso es hipertenso toda la vida y el diabético es diabético toda la vida. Que lo tengas bajo control es otra cosa. Pero sí, es una... Y uno a veces hace estudios de resonancia en gente mayor por cualquier otra cosa, por dolor de cabeza, por mareos, por lo que ves, y te ves con lesión de sustancia blanca, que sí, es inespecífica, que a algunos no les pasa nada, sí, pero uno qué sabe si a algunos sí le pasa. Bien, yo les voy a terminar de compartir con ustedes las diapositivas que me faltaban y finalmente les voy a dejar unos minutos porque yo les dejé abiertos unos casos clínicos y un video de un paciente con bostezo patológico en una encefalitis y un razonamiento de caso clínico para ir un poquito
ejercitando lo que yo necesito que saquen de provecho al final del semestre, que es el poder llegar a un diagnóstico de manera ordenada, comenzando con un diagnóstico diferencial que vaya teniendo en cuenta coherentemente los signos y síntomas del paciente. Entonces, sí. Algo importante que no quiero dejar pasar, que me ha faltado con ustedes, es hacer un poquito de énfasis en los imitadores de stroke. Existen ciertas condiciones médicas, no necesariamente neurológicas, en las cuales podría presentarse un déficit motor o sensitivo y no ser realmente un stroke. Y eso ocurre con relativa frecuencia en los pacientes que hacen hipoglicemia por debajo de 45. Generalmente en aquellos pacientes diabéticos muy mayores que no se han alimentado últimamente o que han tenido un cuadro infeccioso y han hecho deshidratación, han estado hipovolémicos y entonces toman su pastilla a pesar de haber estado con diarrea y hacen una hipoglicemia y hacen un déficit motor y acuden al hospital con una hemiparesia y pues resulta que se pone la dextrosa en la vena y pues desaparece la hemiparesia. Ese es un imitador de stroke. Otro imitador de stroke es la parálisis de Todd, que es un tipo de déficit motor que ocurre después de una crisis convulsiva focal, que generalmente se ve en gente joven, en niños sobre todo, y es una parálisis que dura aproximadamente 1 a 2 horas y que también desaparece. En ciertos pacientes con migraña, aquellas que tienen principalmente aura o aquellas que tienen una variante genética de migraña hemipléjica, también podrían desencadenar un déficit motor y parecer un stroke. Y otra que es importante es la reactivación de los déficits previos. Y aquí vale la pena comentar que hay pacientes que quedan con un déficit motor después de un evento cerebrovascular, la mayoría queda con un déficit motor, que dependiendo, pues por supuesto, del tamaño, va recuperándose y vuelve a ser la persona independiente. Y pues resulta que de su hemiparesia, de que estaba en 3/5 con rehabilitación y con control, qué sé yo, mejoró a 4/5, ya podía vencer algo de resistencia. Pero resulta que esa persona, estamos hablando generalmente gente mayor, después de un tiempo tiene voy a inventarme, un accidente de tránsito. Y ese accidente de tránsito le provoca traumatismos múltiples, entonces pierde volemia, pierde electrolitos, lo operan, se pone anémico, es decir,
se desbarata todo el ecosistema y pues el ecosistema humano y el paciente, en vez de tener ya 4/5, regresa a 3/5. Y entonces el déficit motor que había mejorado de pronto retrocede. Cuando retrocede, a veces se malinterpreta como que es un nuevo infarto cerebral. Y eso simplemente es una reactivación. La mayoría de las veces es por descompensación metabólica. Entonces hay que tener en cuenta siempre en aquellos pacientes con déficit residual. El otro es las reacciones de conversión, pacientes psiquiátricos. En estos casos siempre se aconseja, y yo siempre aconsejo a los estudiantes, futuros médicos, que las reacciones psiquiátricas podrían ocurrir en cualquier contexto y que no necesariamente uno tiene que sospechar de eso de manera inmediata por la situación en particular que un paciente viva. Siempre estas reacciones de conversión son diagnósticos de exclusión. Siempre tenemos que pensar que el paciente podría tener algo orgánico y primero entonces descartemos lo orgánico para quedarnos con lo funcional exclusivamente. Aquí ven, pues, por ejemplo, un infarto cerebral en la porción lateral del puente, que se lo ve mejor aquí, en el pedúnculo cerebeloso medio. Y este es una imagen que indica una hipercaptación del medio de contraste. En los infartos cerebrales tienen una capacidad de poder captar el medio de contraste a partir del segundo día. Captan la mayor cantidad de contraste en la segunda semana y dejan de captar contraste ya al segundo mes. Entonces, esto es una mnemotecnia que es el 222. Entonces, resulta que si tú al paciente lo ves aquí en la segunda semana, el paciente está mejor. Porque si ya un paciente pasó la etapa aguda, ya a partir de la segunda semana, dependiendo de la evolución, por supuesto, si es que no ha habido complicaciones, ese paciente ya está estabilizado y va a comenzar a mejorar. Esa es la evolución natural de los strokes. Pero resulta que tú le haces una tomografía de control o una resonancia, le pones contraste y se incendia todo esto. Y entonces tú dices, ¿y cómo? Pero si está mejor, esto era más pequeño. Esto se llama perfusión de lujo. Y la perfusión de lujo es simplemente una imagen. Es simplemente una imagen que habla de ruptura de barrera hematoencefálica. Entonces, para que lo tengan presente, porque a veces se confunde y por eso es importantísimo siempre soportarse sobre los hallazgos clínicos y no sobre los hallazgos de imagen. Bueno, aquí ya esto ya tienen, este infarto es un infarto embólico, bien cortical. Recuerden que los infartos embólicos suelen presentarse súbitamente con el déficit completo desde el principio y podrían debutar con una crisis convulsiva. Aquí está una laguna. Acá tenemos una estenosis carotidia. Recuerden que la endarterectomía carotidia es, o el tratamiento endovascular son los procedimientos que se hacen para liberar a esta arteria de esta placa de ateroma. En esos casos hay que puntualizar dos aspectos importantes. La primera es que si el paciente ha presentado un infarto cerebral reciente o está cursando un infarto cerebral agudo y se encuentra una estenosis carotidia, se recomienda no hacer la endarterectomía ni ningún procedimiento en etapa aguda, porque lógicamente al destapar bruscamente la arteria vas a provocar una hiperperfusión y vas a provocar transformación hemorrágica.
la endarterectomía y los procedimientos endovasculares, en la medida de lo posible, se los hace una vez que se ha estabilizado el paciente, ya se recuperó, ya ese infarto ya es una secuela, o lo medida de lo posible es evitarla o diagnosticarla presintomáticamente. Se considera todavía que el 70% de estenosis es el punto clave a partir del cual por encima del 70% debe ser intervenido porque tiene una gran posibilidad de provocar infarto cerebral, y por debajo del 70% solamente si hay sintomatología previa. Si el paciente en un rastreo, ya sea porque hizo un TIA, ya sea porque le encontraste un soplo, ya sea porque le palpaste y no encontraste los pulsos de manera sincrónica, le pides un eco y te dice el ecografista que hay una estenosis del 50%, pues ahí lo que tú tienes que hacer es pues, corregir todos los factores de riesgo y pues administrar estatinas para tratar de estabilizar esa placa y que no embolice en el futuro. Si el paciente tiene síntomas, pues entonces hay que intervenir previamente. Bueno, ya escucharon toda la cadena de la evaluación de los pacientes con stroke agudo y la necesidad de actuar a tiempo. Ya escucharon ayer las contraindicaciones absolutas, la escala de Aspects y el NIS, que son como patrones de conducta básicamente. Como decía anoche el doctor Hachi, todo depende de cada paciente, depende mucho de la circulación colateral, depende mucho del mismatch que puedan encontrar si es que tienen el ADC y la difusión. Y lo que les quería enseñar era Esta es una paciente joven de alrededor de 32 años que fue llevada al hospital por una convulsión. La convulsión ocurrió estando en su casa, ya durmiendo, de pronto se despertó, convulsionó, el esposo se asustó, la llevó al hospital. La lleva al hospital, la paciente estaba en estado posictal, somnolienta, y ya a la hora ya se despertó con dolor de cabeza y sin déficit motor en absoluto. Se hace una tomografía, inicialmente la tomografía mostró una hipodensidad aquí en el óvulo paracentral, pero no era como muy, era simple, no estaba como muy seguro el asunto, y entonces se pidió una resonancia. La historia de esta paciente es que una semana antes había dado a luz, le habían hecho una cesárea, estaba en la etapa de puerperio, estaba dando de lactar a su bebé y había comenzado con dolores de cabeza. Dolores de cabeza a los que ella no estaba acostumbrada porque no era una paciente habitualmente con dolores de cabeza. Y entonces hace esta convulsión, y se observa en la resonancia esta lesión hiperintensa cortical paracentral, que como ustedes ven no corresponde a un territorio vascular específico, está en cerebral posterior, pero normalmente los infartos tienen como una forma triangular. No había factores de riesgo conocidos de tipo cardiovascular en esta paciente. Entonces, la asociación, lo que hablaba, algo que está establecido en uno de los artículos, la asociación de puerperio, hipercoagulabilidad, cefalea, convulsiones, habría que pensar en una trombosis venosa cerebral. Y entonces esto fue lo que se encontró. Y si ustedes se dan cuenta aquí hay una discontinuidad del seno sagital superior. A esta paciente se le encontró un déficit de antitrombina 3, si no me equivoco. Tenía una coagulopatía, una trombofilia genética leve,
pero que en este caso era su segundo hijo, o sea, con el primero no tuvo problemas, y ahí se ve que hay una continuación. Bien. Ok, entonces yo los voy a dejar para que puedan ver esos ejercicios. Vayan tomando nota de lo que van viendo y pues nos vemos el día miércoles. Yo necesito... Ivana Rodríguez. ¿Dónde está Ivana Rodríguez? Aquí, doctora, presente. Presente. Ivana Rodríguez. Y Rosy Sornosa, ¿dónde está?